Hola chicos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, pertenecientes a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria del primer ciclo A. Es Fiorella Liliana Crisóstomo Araujo. Mi nombre es Yasmín Pilar Anjasi Urbina. Mi nombre es Jorge Escobar Porras. Mi nombre es María Isabel Hilario Quispe. Mi nombre es Natalie Flor Guamá Inca. Bueno, vamos a hablar de la nociología. La nociología es una ciencia que estudia el conocimiento como problema filosófico. Es llamada también teoría del conocimiento. La nociología, al igual que otras ciencias, posee corrientes filosóficas. Y una de ellas es los escépticos. ¿Quiénes eran los escépticos? Los escépticos eran personas que postulaban y decían que no existe ningún saber firme y seguro. Dudaban y desconfiaban de la verdad. Luego vienen los empiristas. Los empiristas eran personas que decían que el conocimiento procede y se fundamenta en base de la experiencia, ya sea una experiencia interna, que es la reflexión, o externa, que es la sensación. Los racionalistas, por su parte, eran personas que postulaban y decían que existen conocimientos independientes de la experiencia. Consideraban la razón como una fuente principal y única base de valor del conocimiento humano en general. Después de los racionalistas tenemos a los realistas. Los realistas eran personas que decían que la realidad la conocemos tal y como es, sin ningún idealismo. Por su parte, los idealistas decían que la realidad la conocemos según la aparición ideal en la conciencia. Consideraban el mundo y la vida de acuerdo con unos modelos de armonía y perfección ideal que no se corresponden con la realidad. La nociología tiene su paso de tiempo. En este ciclo, por ejemplo, podemos observar dos grandes filósofos, que uno de ellos fue Platón. Platón fue un filósofo que fue seguidor de Sócrates y enseñó a Aristóteles. Platón decía que existían dos mundos, en el cual era el mundo material y el otro era el mundo de ideas. Así como Platón, también hubo otro filósofo importante en este ciclo, que era el filósofo Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo el cual se basaba en la esencia. Decía que todas las cosas tenían dentro de ellas su verdadero significado. Decía que la esencia es donde se encuentra en las cosas mismas. Tenemos en el paso del tiempo la Edad Media. La Edad Media se basó en tres principios. Una es la patrística. La patrística nos habla de la interpretación de los padres de la Iglesia a partir de los textos sagrados. En esta edad y en este concepto de la patrística tenemos un filósofo muy importante que es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona trató de hacerles ver a las personas que por medio de la fe era que nosotros podíamos entender. Por eso de él una frase muy conocida es creer para entender. Luego viene la dogmática. La dogmática estudia los principios teóricos sobre los cuales se sustenta la fe en Dios. Y por último tenemos al teocéntrico. El teocentrismo, fácil y sencillo, nos decía que todo giraba en torno a Dios. Si nos pasaba algo, si cometíamos un error o algo, era porque Dios lo quería así. Se dieron cuenta, en la Edad Media todo se basaba en Dios. Luego tenemos la modernidad, que viene a ser, que tiene 5 ciclos. El primero es el ciclo de Descartes. Descartes era un filósofo y matemático, el cual se propuso sustituir la fe por la razón. Un método muy conocido de Descartes es la duda metódica. La duda metódica se basaba en 4 pasos. El primer paso era no hay nada verdadero. El segundo era dividir el problema. El tercero, conducir el conocimiento. Y el cuarto, realizar enumeraciones. Después de Descartes tenemos la concepción antropocéntrica, en el cual tenemos a 2 filósofos muy importantes. El primero es Copérnico y segundo es Galileo. Los cuales iniciaron con la ciencia experimental. La ciencia experimental se basaba para darse la ciencia experimental tiene que haber una secuencia y unos pasos llamados
el método científico. Después tenemos al ciclo de Hume. ¿Quién era Hume? Era un filósofo, economista, sociólogo e historiador. Hume se basó en el empirismo. El empirismo es el conocimiento el cual proviene de la experiencia. Luego tenemos el ciclo de Kant. Kant era un filósofo y matemático, el cual se propuso también a sustituir la fe por la razón. Él se basó en el idealismo trascendental, el cual se basaba en proposiciones a posteriori y las proposiciones a priori, que es ver, uno de ellos es cuantitativo y el otro es cualitativo. Luego tenemos a un filósofo muy conocido que es Popper. ¿Quién era Popper? Era un filósofo y profesor. Él se basaba en la falsabilidad. ¿En qué consistía la falsabilidad? Era que teníamos que hacer deducciones de enunciados. Para él nada era cierto. Niveles del conocimiento. El conocimiento vulgar, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. El conocimiento vulgar es un conocimiento cotidiano que se basa en supersticiones, mitos, sueños y creencias que no tienen una base científica. El conocimiento científico. Esta ya parte de la realidad de las leyes, métodos, axiomas y juicios rigurosos, además de ser verificables y sustentadas por una teoría científica. El conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico aborda los problemas ya mucho más difíciles, ya que observa, descubre, explica y predice la realidad, determinando la estructura del conocimiento científico. Además, lo critica constructivamente. Tipos de conocimiento. Existen 8 tipos de conocimiento. El conocimiento proposicional, el conocimiento práctico, el conocimiento directo, el conocimiento indirecto, el conocimiento filosófico, religioso, científico y el conocimiento empírico. El conocimiento proposicional es un conocimiento ligado a la proposición. Puede ser verdadero o falso, pero no los dos al mismo tiempo. El conocimiento empírico. Este ya se basa más en la experiencia. Es la primera forma y la más natural del ser humano que dispone para comprender la realidad. El conocimiento científico. Parte de la observación de la realidad. Se basa en fenómenos demostrables, leyes y teorías que pueden ser válidos. El conocimiento religioso es aquel que nos permite sentir confianza, certidumbre o fe respecto a algo que no se puede comprobar. Se basa en creencias, por la cual en esta la fe antepone la razón. El conocimiento filosófico es un conocimiento que va más allá de lo tangible. Es el resultado de un pensamiento mucho más complejo. Por lo tanto, nos pretende ofrecer explicaciones de los temas empleando la razón. El conocimiento indirecto es un conjunto de creencias, opiniones, convicciones y juicios sobre la realidad y se da en el medio social al que pertenecemos. El conocimiento directo son saberes que obtenemos mediante la percepción y nuestros sentidos. Es una observación que se da entre el sujeto y el objeto. Esto significa que hay un acercamiento sensorial. El conocimiento práctico. El sujeto adquiere o aprende a través de la práctica, conocido como operacional o procedimental, y siempre acompañado de una teoría, porque ya que ninguno de los dos funcionaría sin el otro. Entonces, en esto la filosofía carecería de sentido. Características del conocimiento. La racionalidad se da a través de la razón, basándose en la realidad. La necesidad. En este, el resultado o la representación del objeto no puede ser de otro modo, sino de una manera determinada. Universalidad. El conocimiento es válido en todo espacio y para todos nosotros.
con sus propias particularidades. Es verificable o fundamentado, ya sea por una demostración racional o por una experimentación empírica. Objetividad. Es una representación real, sin ninguna alteración ni modificación del objeto. Evolución del conocimiento, llamado también fenomenología. En esta tenemos a la sensorial. La sensorial es una etapa de primer contacto entre el sujeto y el objeto. Predominan las sensaciones y emociones. Utiliza el órgano sensorial para percibir el objeto sin presentar conceptos. Racional. Se da a través de la razón, basándose en la realidad, permitiéndonos a todos un aprendizaje universal cuando el sujeto capta los hechos o sucesos en su esencia. En esto llega a entender la lógica superior. Es entonces donde se formulan conclusiones que reflejan la realidad. Entender el conocimiento y trata de responder preguntas como: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo verificamos que un enunciado sea verdadero? ¿Cómo razonamos? También se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento, buscando métodos para así llegar al conocimiento científico. La epistemología proviene de dos brosis griegas: episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio, llegando así a la conclusión del estudio del conocimiento. La historia. La epistemología surgió en la antigua Grecia con filósofos como Platón, quien oponía el conocimiento de creencia u opinión al del conocimiento. Sin embargo, no fue hasta el Renacimiento que se comenzó a desarrollar como tal el término epistemología, cuando grandes pensadores como Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton y demás se dedicaron a analizar los fenómenos científicos y su veracidad. Posteriormente, en el siglo XX, aparecen importantes escuelas de la epistemología como el neopositivismo lógico y el racionalismo crítico. Y ahí Bernard Russell y Ludwig Wittgenstein influenciaron el Círculo de Viena, dando origen a la primera escuela epistemológica. Las características son: propone claras soluciones a una investigación científica, es un modelo para la ontología y la ética, es la ciencia del saber científico, está en la relación entre el sujeto y el objeto de estudio, utiliza el método científico para así poder tener un conocimiento, también para estudiar el entorno. Se relaciona con las diferentes justificaciones que el hombre tiene sobre sus conocimientos y creencias. Estudia. Se encarga de estudiar los diferentes hechos o circunstancias históricas, sociológicas y psicológicas que nos llevan a la obtención del conocimiento y los criterios que necesitamos. Estudia también la verdad, objetividad, realidad y justificación, así también como se desarrollan, evalúan y se cambian las diferentes teorías científicas. Ramas de la epistemología. La lógica. La lógica y la epistemología tratan en rasgos generales sobre el conocimiento. La semántica. Analiza, sistematiza e interpreta los conceptos científicos. La ontología estudia todo aquello que existe y están en la vida, están presentes en la vida del ser humano. La axiología es la disciplina que deriva de la filosofía dedicada al estudio teórico del valor. La ética es una disciplina teórica de la filosofía, estudia los principios que regulan el comportamiento y la conducta del ser humano. La estética es la rama que estudia la esencia de lo bello y de la percepción de la belleza del arte, es decir, el gusto. Funciones de la epistemología. Examina los límites del conocimiento. Reflexiona sobre corrientes epistémicas. Evalúa metodologías y reflexiona acerca de la metafísica. Tareas de la epistemología. Tiene 3 tareas: la descriptiva, la orientativa y la crítica o analítica. La epistemología en el siglo XX. A principios del siglo XX, los problemas epistemológicos fueron discutidos a fondo, y sutiles matices de diferencia empezaron a dividir a las distintas escuelas de pensamientos rivales. Se prestó especial atención a la relación entre el acto de percibir,
algo, el objeto percibido de una forma directa, y la cosa que se puede decir que se conoce como resultado de la propia percepción. Los autores fenomenológicos afirmaron que los objetos de conocimiento son los mismos que los objetos percibidos. Los neorrealistas sostuvieron que se tienen percepciones directas de los objetos físicos o parte de los objetos físicos en vez de los estados mentales personales de cada uno. Los realistas críticos adoptaron una posición intermedia, manteniendo que aunque se perciben solo datos sensoriales, como los colores y los sonidos, estos representan objetos físicos sobre los cuales aportan conocimiento. Los problemas de la epistemología. El más grande problema de la epistemología es la demarcación. Hay 7 problemas fundamentales de la epistemología. El primero son las relaciones entre las diferentes ciencias. El segundo son las relaciones entre los dos grandes grupos en que se distribuyen las ciencias. El tercero es el análisis de algunas nociones comunes a todas las ciencias o a la mayoría. La cuarta es concebir las relaciones entre la parte teórica y la parte experimental de las ciencias. El quinto son los problemas específicos del primer grupo de ciencias, que son las ciencias formales. El sexto se plantean los problemas de epistemología comunes a las ciencias de la realidad. El séptimo es la relación con las ciencias de la vida y las ciencias del hombre. La clasificación de la epistemología. La epistemología general y la epistemología especial. La epistemología general se ocupa por extraer y mostrar los rasgos comunes de la ciencia, mientras que la epistemología especial se encarga de conocer las hipótesis, leyes, teorías, axiomas y postulados de cada ciencia en particular. Las clases de epistemología. Las clases de epistemología son 3. La primera es la epistemología científica. Nace sobre la reflexión a las ciencias, que éstas explican el conocimiento científico, sus problemas internos y todo lo que abarca dentro del conocimiento científico. El segundo es la epistemología paracientífica. Esta parte de una crítica para fundamentar un conocimiento de diferentes formas. La tercera es la epistemología metacientífica. Posee un carácter descriptivo, normativo y reflexivo, que conlleva a conceptos de ciencia teórica, aplicando técnicas y son de relaciones recíprocas. Los niveles de epistemología. En los niveles de epistemología tenemos a 3. El primero es el conocimiento sensible, el segundo es el conocimiento conceptual y el tercero es el conocimiento holístico. En el conocimiento sensible consiste en captar objetos mediante los sentidos. En el conocimiento conceptual son aquellas representaciones inmateriales pero universales y esenciales. En el conocimiento holístico comprende todo el concepto de una persona o de una cosa, de una idea, ya que se da de manera independiente. La clasificación por campo de la epistemología. El primero es la psicología. La psicología estudia la conducta del ser humano. En la sociología estudia la interrelación del ser humano con otros. En la lógica estudia el razonamiento humano. En la física son la clasificación de la naturaleza de las estructuras esenciales y las sintácticas. En la economía tiene que ver con el procedimiento del cual se sirve la disciplina para construir y desarrollar el conocimiento. En particular tiene un amplio campo de reflexión en torno a los problemas metodológicos, y en la administración es la relación del sujeto y objeto y así recíprocamente.
Epistemología es la rama filosófica que se preocupa en entender el conocimiento y trata de responder preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo verificamos que un enunciado sea verdadero? ¿Cómo razonamos? También se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento, buscando métodos para así llegar al conocimiento científico. La epistemología proviene de dos brosis griegas, episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio, llegando así a la conclusión del estudio del conocimiento. La historia. La epistemología surgió en la antigua Grecia con filósofos como Platón, quien oponía el conocimiento de creencia u opinión al del conocimiento. Sin embargo, no fue hasta el Renacimiento que se comenzó a desarrollar como tal el término epistemología, cuando grandes pensadores como Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton y demás se dedicaron a analizar los fenómenos científicos y su veracidad. Posteriormente, en el siglo XX, aparecen importantes escuelas de la epistemología como el neopositivismo lógico y el racionalismo crítico. Y ahí Bernard Russell y Ludwig Wittgenstein influenciaron el Círculo de Viena, dando origen a la primera escuela epistemológica. Las características son: propone claras soluciones a una investigación científica, es un modelo para la ontología y la ética, es la ciencia del saber científico, está la relación entre el sujeto y el objeto de estudio, utiliza el método científico para así poder tener un conocimiento, también para estudiar el entorno. Se relaciona con las diferentes justificaciones que el hombre tiene sobre sus conocimientos y creencias. Estudia. Se encarga de estudiar los diferentes hechos o circunstancias históricas, sociológicas y psicológicas que nos llevan a la obtención del conocimiento y los criterios que necesitamos. Estudia también la verdad, objetividad, realidad y justificación, así también como se desarrollan, evalúan y se cambian las diferentes teorías científicas. Ya, ¿cómo pongo? Eso ya lo voy a cortar. Ya, eso ya tú lo